Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a una lección más de nuestra casa de vida. Hoy me da muchísimo gusto poder impartirles esta enseñanza. Estamos en la lección número 6 correspondiente a este año 2022 y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón, Señor, por todas nuestras faltas, por todas nuestras ofensas, Señor, porque te hemos fallado tantas veces, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos instruyas en tu verdad, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des un mensaje claro, Señor, que pueda impactar nuestros corazones y que estos sean transformados a través de tu Espíritu Santo y a través de la enseñanza del día de hoy. Háblanos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Te pedimos de verdad perdón por tantas faltas, por tantas ofensas y por tu sacrificio en la cruz, Señor, que no lo merecías y que lo hiciste para ofrecernos esa redención. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy el tema lo hemos titulado Caramelos envenenados. Muchas veces cuando comemos algo tan delicioso como es un caramelo, no nos damos cuenta el trasfondo que pudiera haber, ¿verdad?, en lo que nosotros estamos introduciendo a nuestro cuerpo, a nuestra alma o a nuestro espíritu. Y bueno, el verso clave que tenemos el día de hoy está en Hebreos 2:18 y dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo, él mismo padeció siendo tentado. Él experimentó lo que significa ser tentado, él experimentó la tentación. Pero Él también es poderoso para librarnos porque sabe por qué somos tentados. Realmente somos débiles como carne, como seres humanos, y sabemos que nuestra ayuda viene de Él. Y Él, al ponerse empático con nosotros, es poderoso para poder socorrernos y sacarnos de toda tentación. El objetivo de la lección es reconocer la tentación para no caer en pecado y sufrir las consecuencias. Hay alimentos, especialmente postres o dulces, que ejercen tanta atracción que acabamos comiéndolos más de la cuenta, a sabiendas que no nos convienen o incluso nos hacen daño. Las botanas saladas son deliciosas, no podemos comer solo una. Hay quienes dicen coloquialmente: a mí me envenenarás con el pan, porque no puedo comerlo con moderación. ¿Qué tal cuando vemos un pastel y nos dan una rebanadita pequeña y decimos: híjole, no podríamos comer otra más y realmente hasta gula es? Hoy en día la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que padecen muchas personas. Entre sus causas se encuentra la obesidad resultante de la ingesta excesiva de azúcares o carbohidratos y de una vida sedentaria. En el ámbito espiritual también todos tenemos tentaciones diversas, las cuales aparecen como invitaciones hechas a la medida de las bajas pasiones que solían gobernarnos. Debemos reconocer que en la vieja naturaleza carnal de todo ser humano existe un deseo por comerse esos dulces envenenados que se presentan con envolturas muy atractivas, y así es el pecado. Normalmente no se te va a venir con una cara espantosa o de monstruo, sino que te seduce con aquello que puede ser atractivo a tu vista, a tu oído, a tu olfato, a tu gusto. Ni tú ni yo, en nuestro sano juicio, comeríamos nada que supiéramos que esté envenenado. Sin embargo, caemos en la tentación. No siempre hemos podido resistir esa atracción que nos seduce. Punto número 1. La tentación es la puerta al pecado. La tentación es la puerta al pecado.
Y bueno, primero, para que pueda haber pecado, tiene que haber primero una tentación. Y la tentación es una forma sencilla de una invitación a pecar, a desobedecer a Dios. La tentación en sí misma no es pecado, pero la tentación viene siendo una carnada que nos lanza el diablo y el mundo para ver si nos la tragamos y pecamos. Así que somos tú y yo continuamente bombardeados por tentaciones diversas, y el enemigo conoce nuestras debilidades humanas, porque ahí tratará de regresarnos a la vida antigua. Si tú ya viviste una vida reconciliada o estás tratando de vivir una vida reconciliada, el enemigo te manda tentaciones para que esa tentación va dirigida a que tú regreses a esa vieja naturaleza, a lo que se conoce como la carne, porque la carne es débil. O sea, al viejo hombre, al que le gustaba pecar, al que le gustaba comerse esos dulces envenenados sin importar las consecuencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de adicciones, hablamos de personas que practican, ¿no? el tomar drogas y todo, y saben que estas drogas van a destruir sus órganos, van a pulverizar los órganos, y sin embargo lo siguen metiendo a su cuerpo. Pablo, hablando de su viejo hombre, dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, decía. Y en Romanos 7:18 declara, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y cuántos se identifican con este pasaje, que realmente también para mí me pega muchísimo, porque muchas veces queremos hacer lo bueno, queremos portarnos bien, queremos hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero claudicamos y nos dejamos vencer? Así que en la medida que aprendemos a no alimentar la carne, sino alimentar el espíritu con la obediencia a la palabra, vamos a vencer la tentación. Así que tú y yo no estamos perdidas, porque realmente tenemos siempre una salida para poder salir victoriosos. Punto número 2. ¿Cómo se gesta el pecado? La palabra de Dios nos enseña cómo se engendra y gesta y se da a luz el pecado. Y en Santiago 1, del 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero chequen esto, hay una atracción, o sea, para que nosotros caigamos a ese pecado, y hay una seducción. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. En Santiago 1, en el verso 13, dice, cuando sean tentados, nunca digan, Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal, y Él jamás tienta a nadie. Al diablo se le llama el tentador. Y Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dice en 1 de Tesalonicenses 3:5, por esa razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiese vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. En la NTV viene justamente lo que les acabo de leer. Y en Santiago 1, verso 14 dice, la tentación nace de los propios malos deseos, o sea, la concupiscencia de la carne, los cuales, si los dejamos, responderán a la invitación a pecar, dejándose seducir y arrastrar por ella. En Efesios 4:22 de la NTV dice, desháganse de su vieja naturaleza. O sea, nosotros tenemos que deshacernos de la vieja naturaleza que es pecaminosa y de esa antigua manera que teníamos de vivir, que estaba corrompida por la sensualidad y por el engaño. Y en Santiago 1, verso 15 dice,
Los malos deseos de la vieja naturaleza pecaminosa son los que conciben, gestan y dan a luz al pecado, el cual al llevarse a cabo produce muerte. A eso es a lo que nos lleva el pecado. Y es muy importante que entendamos que la carne no tiene remedio. La única solución es la cruz. O sea, morir a la vieja naturaleza pecaminosa y vernos crucificados juntamente con Cristo cada día. Entonces, ¿cómo podríamos activarnos? ¿Qué hacer para enfrentar la tentación? El Señor Jesús fue tentado y fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca cayó en pecado. Eso nos lo dice Hebreos 4:15, y fue tentado por el mismo Satanás. Y en Lucas 4 del 1 al 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay varios puntos importantes. Número 1, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que pudo vencer? Tener la llenura del Espíritu Santo. Y tú y yo, el día de hoy, podemos adquirir esa llenura también. Podemos pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que seamos llenos. Porque con la llenura del Espíritu Santo podemos enfrentar las batallas y salir victorioso. Y eso fue lo que ayudó a Jesús para que no cometiera pecado. Y la otra cosa importante es que cuando él estaba discutiendo con el diablo, realmente le respondió con la palabra. Y esto es importante, por eso es tan importante que leamos la palabra de Dios para que tengamos argumentos para poder enfrentar las batallas de nuestro día a día. Vamos a vivir reconciliados con Dios siempre. Solo los hijos e hijas de Dios estamos habilitados para vencer el pecado y por ende la tentación. El Padre nos ha cambiado el corazón, nos ha dado su naturaleza. Ya no somos pecadores, ahora somos santos que podemos pecar si así lo decidimos. O sea, si caímos, vamos a volver a Dios en arrepentimiento inmediato. O sea, la carne puede pecar. ¿Me entiendes? Tú y yo podemos llegar a caer en algún pecado. El punto aquí es que no te quedes ahí, sino que inmediatamente te arrepientas, busques de Dios y te reconcilies con Él. En Romanos 6, 17, 18 dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados y fuimos libertados del pecado. O sea que venimos a ser siervos de justicia. Vamos a aprender a vivir subordinados a Dios. Esto es importante. Vamos a aprender a vivir subordinados. Como vemos en la cita anterior, el Señor enfrentó al tentador y lo venció. Lleno del Espíritu Santo, tenemos al maravilloso ayudador dispuesto a fortalecernos para resistir la tentación y el pecado. Vivamos bajo su autoridad y bajo su guianza. En Santiago 4 del 7 al 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo creo que aquí muchos de nosotros podemos identificarnos que aunque queremos hacer lo bueno como Pablo, muchas veces caemos y nos da flojera leer la palabra, nos da flojera orar, nos da flojera estudiar la palabra, nos da flojera a veces hasta reconciliarnos o hacer lo bueno. Pero tenemos que estar purificando nuestros corazones e identificar si somos nosotros esas personas de doble ánimo. Y en Romanos 8, del 12 al 13 de la NTV dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer.
pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. Y aquí subraya esto, mediante el poder del Espíritu Santo, o sea, no está en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo en ti. Otro punto importante es que fortalezcamos nuestras convicciones cada día. ¿Tienes creencias firmes respecto a la palabra y su voluntad para tu vida? Para resistir la tentación requerimos convicciones reales. La palabra debe estar arraigada en tu corazón y en mi corazón para declararla con nuestra boca cuando el enemigo nos tiente. Todos podemos tener más fe, estar cada día más convencidos de la verdad de Dios. En el Salmo 119 del 9 al 11 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué guardará tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No está tremendo esto? O sea, realmente necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo para poder resistir. Este punto es importante, resistamos la tentación, porque cuando nosotros resistimos la tentación, no perdemos la libertad que ya nos fue otorgada. Las tentaciones nos llegan en forma de pensamientos, en forma de sentimientos, en forma de imágenes, de palabras, de sueños malignos, de miradas, de actitudes. El pecado es muy engañoso y promete algo que nunca cumple y nos da lo que nunca prometió. El diablo se disfraza como ángel de luz, así que tengamos cuidado con esos dulces envenenados. En Proverbios 7 del 21 al 22 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Si ves que alguien es, como decimos acá en México, muy rollero cuando habla, ten cuidado. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Así que tengamos cuidado. Cuando veamos a alguien muy salamero, huye. No te entregues a los pensamientos, a los sentimientos, a las miradas, a la tentación. Niégate a cada uno de ellos, derríbalos, anúlalos, en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 6:18 dice que huyamos de la fornicación o de cualquier otro pecado que el hombre cometa, que está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Entonces vamos a mantenernos alerta para orar continuamente. Y Padre, queremos cerrar con esto justamente diciéndote, Señor, que queremos velar y orar para que no entremos en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y somos débiles, Señor, pero queremos, Señor, tener la fuerza del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, para que podamos buscar la salida que nos ha prometido Dios, para poder discernirla y para poder aprovecharla. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice la palabra de Dios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para poder soportar. Por tanto, todos tenemos que huir de la idolatría. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que podamos nosotros enfrentar al tentador con tu palabra, Señor. Que podamos tener ese hábito de la lectura de la palabra cada día, todos los días, Señor. Para que podamos estar firmes contra cualquier acechanza y podamos, así como Jesús, puntualizar la palabra. En Lucas 4:8 dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, Padre, queremos, Señor, tener esa decisión de no caer en ninguna tentación, Señor.
y que podamos estar con una firmeza, Señor, que tú te lleves toda debilidad de nosotros, que podamos desarrollar el carácter de Cristo, Señor, la valentía, la determinación para afrontar situaciones comprometedoras y tomar decisiones correctas. Refleja, Señor, mi integridad y mi fidelidad a Dios y al prójimo. Ayúdanos, Señor. Queremos permanecer en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en todas las debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, lo que vemos, Señor, las imágenes, las palabras, lo que hablamos y lo que escuchamos. Los sueños, Señor, sueños malos, los cancelamos en el nombre de Jesús. Nuestras miradas que estén firmes en ver a Jesús, Señor. Que no nos desviemos, nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos, Señor, que no caigamos en pecado que es engañoso, Padre. Queremos cumplir tu palabra, queremos estar viviendo cerca de ti cada día de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.